Bienvenidos a la clase 1.7, unidad número 6 para noveno grado. Como siempre te saluda el profesor Roberto Méndez, invitándote que sigas visitando mi canal. La clase de este día es una clase bien importante. ¿Por qué te lo digo? Porque esto lo vas a ver nuevamente en bachillerato. Así que ponle mucha atención para que lleves buenos conocimientos. Triángulos notables. Pensemos, ¿cuánto mide la diagonal CA del cuadrado ABC, cuyo lado mide 1 centímetro? ¿Cuánto mide los ángulos del triángulo ABC? Ahora bien, fíjate bien. Mide 1 centímetro, AB, BC mide 1 centímetro, CD mide 1 centímetro y AD mide 1 centímetro. Es un cuadrado. Ahora, ¿cuánto va a medir la diagonal? Si vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, tenemos que este cateto mide 1 y este otro mide 1. Después te dice cuánto miden los ángulos del triángulo ABC. Bueno, este es el que mide 90. ¿Cuánto medirá este ángulo y cuánto mide este otro ángulo? 2. ¿Cuánto mide la altura del triángulo equilátero EFG? EFG, cuyo lado miden. Esta es la figura. Otra figura, correcto. ¿Cuánto mide la altura del triángulo EFG? Esta altura. H hasta G. ¿Cuánto medirá? Cuyo lado miden 2. Este mide 2, este mide 2, este mide 2. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo EFG? Ajá. Si esto mide 2, si este es la mediana, esto mide 1. Si este cateto mide 1 y esta hipotenusa mide 2, podemos encontrar la altura que es el otro cateto, que es el cateto altura. Y luego te pide que cuánto mide los ángulos del triángulo EFG. Bueno, este mide 90. ¿Cuánto medirá este ángulo? ¿Cuánto medirá este otro? Recuerda que la altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este o a su prolongación. Esta es la altura. Forma perpendicular. Va del punto medio de F, que es H, hasta el vértice opuesto, que es G. Solución. Para el primero, la diagonal CA es la hipotenusa de los triángulos rectángulos ABC y ACD. Solo se aplica el teorema de Pitágoras a cualquiera de estos triángulos para poder encontrar la medida de la hipotenusa CA. Tenemos que en el triángulo ABC va a ser igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado es igual a CA al cuadrado, lo que implica que CA al cuadrado, en la hipotenusa va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Por lo tanto, CA al cuadrado mide 2. Ahora, despegando AC, la potencia pasa como raíz y será raíz cuadrada de 2. Muy bien. Para la siguiente pregunta, ya tenemos que CA, que es la hipotenusa, mide raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la diagonal de ABC, ABCD es raíz cuadrada de 2. Como la diagonal CA del cuadrado ABC es bisectriz, ¿recuerda ya? Y una bisectriz parte un ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Del ángulo de AB y el ángulo BCD, entonces los ángulos CAB y el ángulo BCA van a medir ¿cuánto? 45. ¿Por qué? Porque partió en dos el ángulo de 90 grados. Recuerda que ese era un cuadrado. Ambos miden 45 grados. El otro ejercicio. Como el triángulo EHG es congruente con el triángulo FHG, EH va a ser igual. Por lo tanto, EH es igual a 1. EH es igual a 1 porque si este lado mide 2, este mide 2 y este mide 2, pero vamos a trabajar con este triángulo EGH, la mitad de 2 es 1. Este cateto mide 1 y la hipotenusa mide 2. Tenemos que encontrar la altura, que es el cateto de altura. Entonces, el triángulo EHG va a ser igual a EH al cuadrado más HG al cuadrado es igual a GE al cuadrado, que es la altura que vamos a buscar. Esto implica que HG al cuadrado va a ser igual a GE, que es la hipotenusa, menos EH, que es el cateto base, y como la hipotenusa mide 2, sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Sería 4 menos 1, 3. Entonces tenemos que la altura mide, como vamos a despegar GE, la potencia pasa como raíz. La altura GH mide raíz cuadrada de 3.
¿Está bien? También dice que la altura EHG es raíz cuadrada de 3. Pero ¿qué pasa con los ángulos? El ángulo G, veamos G, EH es igual a 60, debido a que el triángulo EFG, está aquí, ¿sí? Es equilátero. Entonces va a medir 30. Que el ángulo HGE mide 60, que es equilátero. Y este va a medir 30 debido a que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Este es un teorema bien importante. Analizándolo de nuevo. Aquí tengo el triángulo. Que como es un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Al trazar este segmento que es la altura, aquí se forma un ángulo de 90. Este mide 90. Este mide 60, como dijimos. Ahora, a 180 le resto 90 y le resto 60. Este ángulo de aquí va a valer 30 grados. ¿Por qué? Por el teorema de los ángulos internos de todo triángulo. Conclusión. A los triángulos ABC y EHG se les denomina triángulos notables y serán de mucha utilidad en el estudio de la trigonometría en bachillerato. Muy bien. Ahora hagamos algunos ejercicios. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la medida de la diagonal? Ahí pues, este mide 2, este mide 2, se encuentra la diagonal AC. Ahí está. La C, lo que tú vas a encontrar, ahí está la fórmula, resuélvelo tú. Otro más, ¿cuál es la medida de la altura del siguiente triángulo? La altura, esto mide 2, la hipotenusa mide 4, vas a encontrar la altura del triángulo o del cateto altura. Así está bien, resuélvelo tú. Otro más, ¿cuál es el área del triángulo EFH del ejercicio 2? Recuerda que HG, la altura mide raíz cuadrada de 3 y el área de un triángulo es base por altura dividido en 3. Ahí está, entre 2. Resuélvelo tú también. Cuadernos de ejercicio, recordemos, determina el valor de X en cada triángulo. Aquí busco el cateto altura. Aquí busco el cateto altura también. Utiliza el teorema de Pitágoras y la fórmula, ¿cómo lo vamos a hacer? El literal B, aquí está la solución. Potencia elimina raíz y tenemos que la X es igual a raíz cuadrada de 100. Determina el valor de X acá. Esto mide 8, esto mide 4 entonces. Esto mide 4, esto mide 5. El cateto altura es el que vamos a encontrar. Ahí está. Resuélvelo tú, ahí está la fórmula que vas a utilizar. Otro ejercicio más, determina todos los lados los ángulos del siguiente triángulo. Analízalo. Encuentra el valor de X, que es la hipotenusa, y el valor de los ángulos internos. Igual acá, 4 mide la hipotenusa, encuentra el cateto altura y el valor de los ángulos internos. Y el cateto altura mide X, encuentra el valor del cateto base, un medio. Ahí está, solo para que emplee las fórmulas dadas. ¿Uno más? Ok. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.